Hola hermanos de Chile y del extranjero. Eh, Hemos estado haciendo, disculpen, un momentito me voy a ponerme una parca porque hace mucho frío. Denme un segundo, 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 denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. Un segundo. Un segundo. Hola hermanos de Chile y del extranjero. Estoy terminando un tema. En el primer día de este tema hice 2 horas, 2 charlas seguidas. En el día posterior hice 3 charlas y ahora espero hacer entre 1 o 2. El título de este tema es Las oraciones de muchos entronizaron a Trump en el gobierno de USA. Se está produciendo un exorcismo mundial. Los demonios del wokismo huyen despavoridos. Bien, un poco largo el título, pero en fin. Yo, ¿cierto? A ver, hagamos un resumen. Hagamos un resumen. En el fondo, conté, digamos, lo difícil que ha sido entronizar a Trump a través de la oración, porque Trump, el mundo entero lo ve como una persona, un enemigo, el mundo entero prácticamente lo odia, el mundo entero tiene un concepto muy diferente al que tiene el Dios de la Biblia de él. El hombre no ve lo que ve Dios. Y yo estoy tratando de demostrar que hace 10 años ya Dios empezó a hablarle a sus profetas, los profetas modernos, de que iba a venir un presidente llamado Trump, trompeta, que iba a ser como un Ciro moderno. Ciro fue el último presidente, el último rey medo-persa. En este caso Ciro era persa. Antes había estado Darío el Medo, y antes había estado Belsasar el Caldeo, y antes eh, había estado Nabucodonosor el Caldeo, de Babilonia, el que se llevó cautivo a 15.000 hebreos, destruyó Israel, destruyó Judá, digamos, la ciudad de Judá. Y se llevó a Daniel y a sus amigos del cautivo. Y desde ese momento para adelante empezó la diáspora. Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo hasta el año 1947, que la ONU vota, ganan las elecciones los israelitas, y el 48 David Ben Gurión toma posesión de Israel con 900 personas que venían, la gran mayoría, un 80% venía de Rusia, israelitas rusos. Bien, lo que estoy tratando de decir, que este es como un Ciro moderno. ¿Qué hizo Ciro? El rey persa le permitió a Israel, después de 70 años, le dio una orden, un permiso para ir a reconstruir el templo de Salomón, que estaba completamente destruido. Y se levantó Esdras por un lado y Nehemías por otro, que fueron los grandes constructores del templo. Y también de la ciudad de Jerusalén, digamos, que tenía puertas y tenía muros, etc. Que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora, este Ciro moderno, llamado Trump, ha sido profetizado por muchos profetas modernos. Y yo estoy en este momento mostrando uno que a mí me parece extraordinario, que murió 11 días después que Trump salió, a los 60 años. Era sudafricano. Anterior por ahí le puse australiano, porque primero tenía como australiano, pero realmente investigando bien, él era sudafricano. Y llegó a Estados Unidos como el año 92. Y creo que en el primer estado que estuvo fue en Michigan, la ciudad de los árabes. Y luego se fue a California, ahí estuvo mucho tiempo en California, y luego estuvo en Tampa,
Además que él viajaba a diferentes iglesias, tenía una iglesia multitudinaria, tocaba el piano, tenía un conjunto, adoraba a Dios y de repente entraba como en trance, podríamos decir como en trance, un trance del Espíritu Santo y empezaba a hablar. Y casi muchas de las cosas que él habló 10 años antes que sucedieran, siguió hablando hasta el 2015, del 2092 al 2015, habló muchas cosas sobre Trump, que Trump iba a ser un presidente que Dios lo había elegido para que tomara el lugar de preeminencia sobre Estados Unidos, la nación que está por sobre todo, en este momento, la nación que está por sobre todas las otras naciones, y que iba a ser grande de nuevo Estados Unidos, poderosa y temida, y que con Trump iba a haber 4 años más, iba a haber dos periodos, Trump iba a gobernar 2 periodos, lo que yo no tenía claro si iba a ser 2 periodos seguidos, como le robaron la elección, entonces tenía que ser 2 periodos saltados. Y bueno, en Estados Unidos los presidentes no pueden hacer más que 2 periodos, después ya no se pueden presentar. ¿Ya? Entonces, pueden ser saltados, pueden ser seguidos. Entonces, yo estuve mostrando a Clemen, le puse aquí una grabación de Clemen para que lo conocieran en vivo y en directo, pero también yo escribí algunas de las profecías de Clemen sobre Trump y también hice resúmenes cortos, porque hay muchas profecías de Clemen que están en inglés, que nunca han sido traspasadas al castellano, y yo no entiendo mucho el inglés, sé poco. Esta profecía de Clemen, que habla sobre Trump y sobre Estados Unidos, fue dicha el 7 de octubre del 2006 en Tampa, California, Tampa, Florida. Tampa, Florida. Nota, para no cansar, solo pondré lo que considero importante. Ha empezado, aquí comienza la profecía, ha empezado la hora de la multiplicación. Los generales de Dios han pasado, se multiplican los soldados, viene el manto de la abundancia, de riquezas espirituales y materiales, ¿Para quién? Para la iglesia de Dios, no para los impíos, no para el mundo secular, para la iglesia de Dios. Para la iglesia tendrán más de lo que nunca han creído tener. Mire, yo puedo dar crédito a eso. Hace poquito yo tenía una ruquita, para 5 años atrás tenía una ruquita. Ahora tengo una linda casa y no sé de dónde me llegó. Esto me llegó de repente, fue una bendición de Dios. Y creo que Dios, viendo bien por mi constancia, porque siempre he sido constante, he buscado a Dios con muchas fallas, con muchos pecados, porque el pecado es inherente al hombre, como estaba explicando. No existen esos santos calados, no existen esos santos que nunca pecan. Esos santos los inventó esa gran institución. Tengo que reconocer que muchos santos que esa gran institución levantó como santos que nunca han pecado, sí fueron santos, pero fueron santos normales, que pecaron y que volvieron a arrepentirse. Muchos de ellos fueron santos. También canonizó esa gran institución a gente que no era santa, como levantan, por ejemplo, a las animitas, la gente que es como una forma folclórica, ¿cierto? Levantan animitas hasta los maleantes. La iglesia no hace eso, esa gran institución de levantar maleantes. Yo estoy de acuerdo, reconozco. Pero hay gente que no tiene mérito de santo y hay otros que sí tienen mérito, pero estos santos no son santos que nunca pecan. Porque si te ponen un asunto que no existe, es inalcanzable. Y hacemos mentiroso a Cristo, porque Cristo vino por los pecadores del mundo y dice que todo hombre es pecador. Ante Él y ante el Padre, que nunca pecaron. Ya. Entonces, voy a seguir leyendo. Tendrán más de lo que nunca han creído tener. Tendrán más de lo que nunca han creído tener. Vamos a ir con la reglita porque si no nos vamos a perder. Creído tener. Lo que te quitaron será devuelto, no tendrás deuda, no tendrás todo pagado. Florida, el mundo pondrá los ojos en ti, dice. Nota, en Florida vive Trump, DeSantis, que son cristianos y son dirigentes políticos cristianos. Hoy las empresas de New York, California y otros estados están huyendo a Florida
y Texas, porque el ambiente de esos estados wokistas no es amigable para los negocios. Claro, hay miles y miles y miles de carpas en todas esas ciudades, a pesar que los demócratas dicen que ¿cómo se llama? Que migrante que llega, migrante que se ocupa. Es mentira eso. Porque si fuera verdad, no estarían las miles y miles de carpas, estarían trabajando, estarían pagándose sus casas. Llega un inmigrante, es cierto, le dan $150.000, que es una barbaridad. Yo creo que le dan $15.000, o sea, a lo mejor me equivoco, yo creo que son $15.000, pero sea lo que sea, le dan más plata que cualquiera de los que están ahí, que los que... Los blancos, por ejemplo, los blancos que se han ido a la montaña, los blancos que se han ido porque los persiguen, porque no les dan nada, no les dan absolutamente nada. Es el tiempo de la venganza contra los blancos. Por eso es que usted ve las películas de esos blancos, ¿cierto?, que están haciendo trabajo en Alaska, en los montes rocallosos, en las montañas de Canadá incluso, en lugares muy fríos. Los blancos, digamos, nunca, desde hace mucho tiempo, del tiempo de Obama, que no tienen ninguna ayuda, sino que se ayudan entre ellos. Se compran palas mecánicas, van varios y ayudan a un granjero, ayudan a otro, y qué sé yo, etcétera. Pero la gran característica de ellos es que son cristianos y que son los blancos olvidados, como el libro que escribió David Vance, el vicepresidente, y que se hizo famoso, fue bestseller en Estados Unidos, los blancos olvidados, en las montañas, ¿cierto? Ahí se han ido lejos, porque no quieren el ambiente wokista, no quieren el ambiente donde son perseguidos, donde son vituperiados, donde son basureados, donde son tergiversados, donde son ninguneados, y etcétera, etcétera, donde son cancelados, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con la gente que llega a esas carpas, que están en las carpas? Lo vemos en Santiago de Chile también, en muchas ciudades, en muchas capitales de Sudamérica, que esta gente no trabaja, esta gente es drogadicta, la que llega ahí, esta gente le gusta el alcohol, le gusta la juerga, y le gusta también la delincuencia, salir a robar y muchas veces a matar, porque si a alguien se le opone, a alguien se le resiste, lo matan. Por lo tanto, los estados wokistas como California, como dentro de California están las grandes ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, y a otras ciudades wokistas como Nueva York y otras muchas más, Nueva Jersey, etcétera, Brooklyn, son ciudades donde las empresas no quieren seguir trabajando porque les van a robar. En California, ya lo he dicho varias veces, hay leyes sacadas por el emperador Gavin Newsom. El emperador dicen porque hace 40 años que nadie los saca. No hay ni uno que sea de derecha en- en San Francisco, por ejemplo. El emperador Gavin Newsom ha sacado leyes aberrantes en las cuales, como a la gente izquierda piensa que se roba por necesidad y no se roba por necesidad. La verdad que no tiene necesidad porque les dan muchas cosas. Entonces no existe la idea de que es un pecado, es un vicio de andar robando y que le hace daño. Y empresas como el Dr. Singh, por ejemplo, van y roban remedios. Por ejemplo, hasta $800 pues tienen permitido, son leyes aberrantes. ¿Quién va a andar así? Finalmente las empresas quiebran. Ahora, por eso que están huyendo las empresas todas a los, a los estados donde hay orden, a los estados donde hay gente cristiana, como son, por ejemplo, Texas y Florida. Estoy dando dos ejemplos, hay más todavía. Pronto seguimos con la palabra de King Clement. Pronto la iglesia declarará que hay un solo Dios, con la ganancia de Trump, lo dice claramente. A la presidencia esto se amplió en las leyes de USA, perdón, esto que digo, con la ganancia de Trump a la presidencia esto se amplió con las leyes de USA, es un comentario mío. Se levantará en los tiempos finales, dice el profeta King Clement, en USA, un espíritu de sabiduría, igual a Daniel, lo que le decía yo, cualquier hombre, por sencillo que sea, que busque a Dios de verdad, que tenga contacto con el Espíritu Santo, va a ser mucho más sabio que cualquier humano materialista y ateo de la tierra. Por eso puede haber un ejército, puede haber una enorme cantidad de analistas políticos que van a decir una cosa y el hombre de Dios va a decir otra y el hombre de Dios va a ser acertado. Cuando yo hace
3 días antes que Trump saliera, dije, yo estoy seguro que va a salir Trump, es porque el Espíritu Santo ya me lo había mostrado por muchas formas y contra todo pronóstico, ya que la gran mayoría daba 70-30 a favor de Kamala Harris. La gran mayoría de los analistas políticos. ¿Por qué? Porque cualquier hombre que se mueva humanamente con una vista, con escamas, con una vista parcial, solo puede ver algo para el pasado y algo para el presente, pero nada para el futuro. No tiene contacto con Dios, no puede ver el futuro. Los otros que pueden ver el futuro, aquellos que tienen contacto con los demonios, sea por los hechiceros, con los ocultistas, con los paranostas, pero ese es el poder maligno, el cual está prohibido por Dios a sus hijos. Entonces, ese espíritu de sabiduría de Daniel lo podemos tener cuando buscamos a Dios. Y yo expliqué que Daniel era una persona tan sabia que fue consejero de 3 reyes, que pasó de imperio a imperio cuando fueron cayendo los imperios. Por ejemplo, cuando el imperio medio persa, a través de Darío, conquistó al imperio babilónico que estaba siendo gobernado por el hijo de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar, siguió Daniel siendo el hombre, el ayudante mayor, digamos, el consejero de Darío, después fue el consejero de Ciro, y mandaba a todos los sátrapas porque su conocimiento, porque tal como dice la palabra, expertos en enigmas, expertos en futuro, expertos en los tiempos futuros. Y eso me está pasando a mí, y le va a pasar a cualquiera, no, yo no me estoy tirando aquí flores, le va a pasar a cualquiera que busque a Dios. Cualquiera que busque al Dios verdadero, cualquiera que trate de santificarse, que va a tener una mejor visión que cualquiera de los analistas políticos que hoy día se presentan en la tele, en las redes sociales, a través de los grandes canales, a través de las universidades, donde sea. Porque la visión de cualquier hombre que busca a Dios es una visión del reino del universo. Y los otros tienen una visión chata de la tierra nomás. No tienen... no es tiempo, dice, sigamos con la profecía de... Entonces, King Clement dice, cierto, que va a haber un espíritu de sabiduría en la tierra en los tiempos finales, en Estados Unidos, cuando salga este hombre llamado Trump, que va a ser como Daniel. No es el tiempo de temer, no es el tiempo del retiro de los ancianos. Por eso es que yo estoy súper contento, yo tengo 75 años. Y a mí me quería venir esa crisis, ¿cierto? 2 crisis me querían venir. La crisis, ¿cierto?, de que se empieza a acabar la vida sexual, porque a un hombre de 75 le cuesta más, hay muchos que ya no funcionan, y la crisis de la vejez que se va acercando a la muerte. Pero el Espíritu Santo te ayuda, porque muchos viejos le viene depresión y algunos se matan, otros ya se decaen y se van al suelo y se mueren. La gente cuando ha estado años en su trabajo, gracias a Dios ha tenido muchas. Yo soy una persona que vivió por la fe prácticamente. En muchas cosas diferentes. Cuando la persona tenía un solo trabajo, por ejemplo, un oficinista de banco, un bancario, sale del banco, no sabe qué hacer muchas veces, no sabe en qué gastarse su ocio, el tiempo de ocio. Ahora yo no, yo pasaba por muchas y me reinventaba muchas veces. Ahora, pero todo tiene que ver con Dios. Entonces, Dios está diciendo, no es tiempo de retiro, ni incluso de los ancianos. Antes le decían los baby boomers, no sé cuánto, boomer, no sé cuánto, que eran los ancianos que oraban en la Segunda Guerra Mundial por sus nietos, que iban a la guerra. Habrá tal autoridad, dice el Espíritu Santo a través de King Clement, divina, habrá tal autoridad divina estos tiempos finales en Estados Unidos, y que esto se va a extender a todo el mundo, que bastará una orden y el milagro estará. Vendrá la doble porción, milagros y otros. El fuego de Dios consumirá las mentiras del enemigo. Hemos visto una sarta de mentiras que a Trump todos los días le están echando mentiras. Ahora mismo me gustaría dar una noticia que salió aquí en Chile. Sale Macri, que fue el ex gobernante de anterior en Argentina. Digamos, Macri tuvo un gobierno entre puros gobiernos de izquierda. Estaba la Fernández, luego ganó Macri, luego volvió a ganar la Fernández y ahora está Milei.
Y Macri se alió con Milei, el presidente Macri. Entonces siempre las noticias son para reírse o para burlarse del, ¿cómo se llama?, del presidente Trump. Y Macri dice que es una tontera que lo haya dicho públicamente, porque Macri es, como quien dice, aliado de Milei y aliado del presidente Trump, aliado de Bolsonaro, aliado de Kast de Chile, está tratando de pescar esta nación igual de Kaiser. Entonces, ¿qué pasa? Que Macri dice, fui a Estados Unidos, o cuando vino para Argentina, no me acuerdo, pero el presidente Trump le dijo, ¿y esta franja larga que está aquí al lado de Argentina, qué es lo que es? Que le dije, es Chile, y podrías conquistarlo, una cosa así. Y la periodista que lo hablaba se reía y era una niña que no tenía más de 25 años, una persona que no puede alcanzar conocimiento de una persona así, de esa edad, inmadura y todo. Repiten como loros y entonces se burlaban, ¿cómo será de ignorante el Trump que no sabe dónde queda Chile? Qué estupidez más grande. Poco antes dan otra noticia donde muestran a Piñera ahora con un mapa, al presidente Piñera que ya murió, que también fue a visitar a Macri en el tiempo también, en el tiempo de Macri y de Trump del año 2016, fue Piñera con el mapa de Chile y todo, y Trump también era aliado de él y también sabe dónde está Chile. ¿Usted cree que un hombre con esa inteligencia no iba a saber? Claro que sabe. Y tampoco es que él quiera, todo lo que él dice se lo tergiversan. Cuando él le propuso al presidente, por ejemplo, de Canadá, que fuera el estado número 53 de Estados Unidos, fue porque le estaba diciendo, esto te puede convenir, aliámonos los dos, te puede convenir a ti, porque en este momento nosotros te estamos entregando dinero, ayudando militarmente y todo, eres una carga y está lleno de wokistas. Canadá son pura gente wokista. Hay muchos estados de Canadá que no trabajan, viven de las dádivas del gobierno. En cambio, Alberta y otros estados, que son estados de gente de derecha, producen mucho dinero y ellos se quieren separar de Canadá. Y lo pueden hacer, ¿ah? Lo pueden hacer porque las leyes, claro, los boquitas se lo van a impedir al final, pero ahí podría haber una guerra civil. Pero las leyes de ellos dicen que cualquier estado que quiera separarse tiene el libre albedrío de hacerlo. No se lo van a... Pero Estados Unidos puede ir en ayuda de aquel, porque hay profetas, para que usted sepa, hay profetas que han dicho que los mapas del mundo van a cambiar increíblemente, que la gente no sabe. Métase en la cabecita. Los mapas del mundo van a cambiar increíblemente. Si viene una guerra, ya se lo he dicho, me lo he dicho muchas veces, si a Trump lo matan, no alcanza a terminar el tiempo, porque le van a hacer la vida imposible, eso es inevitable, pero si lo matan, va a venir el juicio inmediato de Dios. Rusia, China, Irán y Corea del Norte y todos sus aliados además van a atacar a Estados Unidos y lo van a derrotar porque Dios lo va a permitir. Y los grandes perdedores van a ser los demócratas. Estados Unidos no va a alcanzar ni a reaccionar porque no tiene las armas que tiene Rusia y China. Porque ellos Rusia nunca se desarmó. Estados Unidos fue ingenuo, se desarmó. Ya hay ¿cómo se llama? Hay planes que paró. Estados Unidos tenía el proyecto de la guerra de las galaxias. ¿Y quién lo desarrolló? Israel. Lo que le llaman el domo, la cúpula. La cúpula, que tira, por ejemplo, si viene un misil tira tres misiles, digamos, con un intervalo, a ese misil, o si vienen muchos más, que tira uno, si falla viene el otro, y el otro, porque todos los misiles tienen una elíptica, o sea, vienen bajando hasta que bajan al punto. ¿Bien? Entonces van calculando y tiran, donde están interconectados Patriot y un montón de cosas. Estados Unidos nunca lo quiso hacer, y ahora Trump dice, quiero hacer ese proyecto para cada ciudad grande de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo podía haber hecho, pero con esa ingenuidad estúpida de los presidentes anteriores que pactaron con los chinos, que pactaron con los rusos, que son hábiles, que son astutos, que tienen ansias de poder y ansias de dominio. Ahora, van a haber muchos cambios en el mapa.
Si llega a ganarle esa guerra, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, Estados Unidos, van a entregarle a México lo que México perdió en la guerra porque están aliados con México. AMLO le entregó, ya lo he hablado varias veces. Los chinos han hecho cualquier cantidad de espionaje. Los chinos tienen un montón de comandos que han entrado a Estados Unidos y se van a articular. Y en México también los hay. En cualquier momento se articulan. Ahora, sigamos con el asunto. Pronto la iglesia declarará que hay un solo Dios. Como volví atrás un poquito, con la ganancia de Trump a la presidencia, esto se cumplió en las leyes de USA, porque se levantará en tiempos finales en USA un espíritu de sabiduría, como el de Daniel. No es tiempo de temor, no es tiempo de retiro de los ancianos. Eso me pone muy contento. Me pone muy contento. Que oran, pues yo le digo, Señor, yo oré mucho cuando tenía 40 años, cuando me casé, oré, te conocí, oré, hubieron grandes cambios orando, porque en realidad cuando uno ora puede hacer cambios extraordinarios. Yo tengo la experiencia. La gente se puede reír, puede decir que soy loco, lo que sea. Yo tengo la experiencia, y tengo la experiencia de Trump, cómo fue puesto. Y sé que había muchos más orando, no soy el único. Pero yo no le puedo enseñar a un ateo esto. El Espíritu Santo tiene la capacidad, dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el único espíritu. O sea, aquí nuestra guerra no es contra carne y sangre. Carne y sangre son personas. Yo no estoy no estoy luchando contra personas, estoy luchando contra las esencias mentales que influyen a las personas y las hacen girar hacia el mal. Amar más las tinieblas, conociendo la luz, que amen más las tinieblas. Quitarle esa coraza que estoy hablando hace tiempo, esa gran cubierta que hay mental, donde no los dejan libres para pensar, para que se le caigan las escamas de los ojos y puedan ver más allá de sus ojos, más allá de la vista corta, son de vista corta, y puedan ver la verdad. Entonces, sigamos con el asunto. Daniel no es tiempo de temor, ¿cierto? Habrá un espíritu de sabiduría como en tiempos de Daniel, no es tiempo de temor, no es tiempo de retiro de los ancianos que oran. Habrá tal autoridad divina que brotará una orden, que bastará una orden y el milagro estará. Vendrá la doble porción de los milagros. El fuego de Dios consumirá a las mentiras del enemigo. Estábamos hablando de una mentira que estaban dando. Ahora están dando otra mentira. Llegaron un montón de personas chilenas en un avión, como 40. Creo que eran 45. Y la televisión, todos llorando, haciendo un escándalo. Tran es un malvado, Tran es un perfecto, un demonio acá. Y por ahí un diario dice, de los 40, 35 tenían prontuarios. 35 tenían, digamos, órdenes de aprehensión. Muchos no tenían los papeles al día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo, ¿cierto? Siempre muestra la parte bonita, siempre muestra como que si el otro fuese, y Estados Unidos se está limpiando de toda esta gente malvada. Tenemos a los famosos lanzas chilenos, a los famosos bandidos chilenos que van a robar relojes finos a Hollywood, esos van a llegar también acá, los van a tirar para acá. Y tal fue así que la PDI chilena, o sea, investigaciones, prácticamente se llevó esposado a 35 tipos ahí. Por lo tanto, no era tan así, casi todo está fuera de contexto. Fuera de contexto. Así que eso otra vez, oye, qué malo, hicieron pasar por acá, nos trajeron esposados. ¿Sí? Así es. Así es. Pero muchos tenían órdenes pendientes de aprehensión. Y tenían penas que cumplir, etc. Entonces volvamos al punto. Los periodistas chilenos también son wokistas y son personas que siempre están ayudando a los ateos. Lo vimos cuando Boric salió, le preguntaba 12 contra Kast, 12 que prácticamente lo retaban, eran muy desagradables contra Kast y a Boric le preguntaban de qué color era su helado. Una pregunta estúpida. Entonces ya es un cinismo tremendo. En el CNN, en choque de opiniones, son 3 contra 1. Y muchas veces no me ayude, compadre. Ese tipo que viene a defender a Trump ni lo defiende. Y aparte, el moderador se carga, es totalmente imparcial para el lado de demócrata. O sea, la cosa más injusta que se me...
Y así son todos los canales. Y aquí en Chile es muy parecido. Y en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Por lo tanto, los cristianos no tenemos realmente una voz autorizada más que estos que somos youtubers. La mayoría, una enorme cantidad de youtubers. Un día voy a dar una lista de youtubers para los que se interesen, que dicen la verdad, que tratan de decir la verdad, para que usted tenga otro punto de vista. ¿Ya? Youtubers que realmente defienden al cristianismo, que realmente defienden a la gente de bien, a la gente que trabaja, al hombre de a pie, al hombre que se gana, digamos, no sé, pues, honradamente su dinero, que paga impuestos y qué sé yo, que se saca la mugre trabajando, para que después otro tipo envidioso diga, oye, lo que tenés tú te lo voy a quitar. Tipo flojo, un tipo bueno para la marihuana, bueno para drogarse, un tipo que es de tipo que practica, digamos, el anarquismo, no tiene ley, no tiene horario, no tiene orden, que es alcohólico, que es parrandero y que le gusta robar también. Entonces, no me vengan a contar cuento a mí. Ahora, el fuego de Dios consumirá las mentiras del enemigo. Todos los días se están tirando mentiras. Todas las familias cristianas serán llenas del Espíritu Santo entre en los círculos políticos. Le estaba hablando este profeta que ya murió, hace 60 años murió, y que se fue él cuando Trump llevaba 11 días que había sido elegido, pero no había asumido el poder todavía. Sospechó que era él, porque tenía el nombre de Trump, decía trompeta de Dios. Habrá un hombre que se llama, que Dios, era la trompeta de Dios. Entren en los círculos políticos para cambiar el mundo. Serán pioneros una vez más. Habrá bautismo profético. Conocerás el futuro. Lo que le dije. Todo hombre que es guiado por el Espíritu Santo, que se esfuerza por buscar a Dios, por buscar santidad, va a conocer mucho del futuro. Y va a ser acertado en sus pronósticos y va a liquidar los pronósticos de miles de cientistas políticos con unos títulos tremendos y de analistas políticos y doctores en lo que sea, porque esa gente solamente tiene una visión chata de la Tierra, aquí. No tiene la visión futura que le da el Espíritu Santo. El cual dice, la palabra dice, ya le leí varias partes donde dice, porque Dios no hace nada, el Dios de la Biblia, sin que le diga a sus profetas, no hace nada. Sino que cuando va a hacer algo, va y le dice a este profeta, mira, yo de aquí a 15 años voy a poner este, de aquí a 15 años voy a hacer este otro, o a 10 años voy a hacer este otro. La Biblia hay profecías a 2000 años. Jesucristo, por ejemplo, lo dibujaron todos los profetas. A pesar de todo lo que dice la gente atea, que la Biblia fue escrita por 40 tipos, sí, en diferentes épocas, en diferentes idiomas, fue escrita parte en las escrituras cuneiformes, sumero-caldea, parte en la copto, egipcia, hay partes, digamos, hebrea, aramea, en griego, sí, es cierto. ¿Se le hicieron muchos cambios? Sí, es cierto. Pero Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, se guardó un disco duro que conserva su mensaje y que ese disco duro está en clave para que nosotros entendamos eso. Había en Rusia, en tiempos que le prohibía la Biblia, un tipo que tenía una hoja, una pura hoja en la Biblia, porque valía oro para los rusos, la cortina de hierro. Y también en la cortina de bambú, que eran los chinos, también pasó lo mismo. Pasó lo mismo en la cortina. Hay un tipo que escribió, que estuvo toda la vida encarcelado, un chino. Toda la vida escribió muchos libros. Una sola hoja ese ruso, pero un contacto terrible con el Espíritu Humano, tremendo, lleno de la unción. Y él conocía muchas cosas que iban a suceder. Ahora,
para cambiar el mundo. Fíjese que los rusos quisieron hacer un museo del cristianismo, un museo, porque así como decía, así como todas las religiones antiguas, según ellos, las religiones antiguas pasaron de moda, entonces el cristianismo ya había pasado de moda. Entonces iban ellos, como quien dice, a crucificar ahí y dejar todo, ya se acabó la... Lo que pasó es que se acabó el comunismo y nunca se acabó el cristianismo. Volvió con más fuerza. Dentro de Rusia hay una enorme cantidad de gente cristiana. Claro que les cuesta manifestarse. En China menos, no se pueden manifestar. Ay, me gustaría acordarme el nombre del chino que murió en la cárcel. De ahí escribió todos sus libros. Círculos políticos, ya. Volvamos a la profecía de King Clement del 2016, del 2006. Serán pioneros una vez más, habrá bautismo profético, conocerán el futuro. Se está partiendo el velo de la incredulidad. USA no dependerá más del petróleo del Medio Oriente. Se descubrirá una fuente de energía en la roca, única para USA. Einstein ya la había visualizado, pero él dice, yo tengo un resumen que puse yo, dice que Dios se llevó a Einstein porque esa energía la tenía guardada para este tiempo de Trump. Esta energía nueva dejará a Estados Unidos con cero deuda. Por eso que sale eso que yo le digo que es como una alegoría. Nosotros siempre los cristianos hablamos, cuando tenemos un gran problema, hablamos del gigante. Porque los gigantes existieron, pero los esconden. Yo mismo ahora estaba leyendo las cartas 1, 2, 3 y 4 de Hernán Cortés que le mandaba al rey de España, en 1500 y tanto, cuando hacía sus expediciones. Y las cartas le decía a él, peleamos con gigantes. Por ejemplo, cuando todos los españoles llegaron con cronistas, muchos eran curas. Cronista que escribió todas las campañas de Hernán Cortés fue de Landa. Y de Landa dice, yo mismo vi hombres de altura monstruosa pelear por nosotros y están dibujados ahí. Los cronistas los dibujan todos. Y todo eso lo han querido hacer desaparecer, que nunca existió esa raza. Entonces, como en la Biblia sale un gigante que pelea con ese gigante que era de la raza de Anak, los anaseos. Que los pueblos, según los pueblos, te iban cambiando de nombre. Los anaseos se llamaban a sí mismos ellos. Pero en el idioma de Moab, que era un pueblo que conquistó Israel, los moabitas, se llamaban sonsomeos. Y en el idioma de Amón, de los amonitas, los gigantes se llamaban emitas, y así. Iban cambiando los nombres, pero era la raza de Anak, raza de gigantes. Algunos tenían 5 metros. Dice que el último rey de la raza de Anak, que se llamaba el rey de Ogre, una ciudad que se llama Ogre, de Basán, su cama tenía 3 metros y medio, algo así, la cama donde dormía. Ya eran bastante más bajos, porque algunos gigantes tenían hasta 5 metros, hasta 7 se han encontrado, todos eso lo han escondido. Pero nosotros los cristianos tenemos la costumbre de decir, acordándonos de la piedra que le tiró David al gigante, que una boleadora se la metió justo en la frente y lo mató. Y luego le cortó el cuello con la espada, porque ya estaba muerto. Nosotros siempre hablamos del gigante. Cuando tenemos problemas decimos, el gigante de la deuda, debo tanta plata, el gigante de la deuda. Entonces, decía acá King Clement que por decir así los demócratas tenían que decir, ¿y qué va a hacer este hombre con el gigante de la deuda? Están diciendo ahora están diciendo actualmente que los aranceles van a agrandar la deuda, son como 30 trillones para los americanos y nosotros le decimos billones a los sudamericanos. Y dice King Clement que se va a descubrir una energía que va a ser absolutamente autónoma en Estados Unidos y las naciones van a decir, ¿cómo no lo vimos antes? Que tiene que ver con la roca. Entonces dice, cuando hace una analogía, dice que te van a preguntar, ¿y cómo le van a preguntar los demócratas
a Trump, ¿cómo vas a vencer el gigante de la deuda? Y él va a levantar la roca como David, y se van a reír ellos. ¿Y qué es lo que es la roca? Es el descubrimiento que se va a producir de una energía nueva completamente. Después el mundo lo va a copiar seguramente. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Entonces se descubrirá una fuente de energía en la roca única para USA. Einstein ya lo había visualizado. Es una energía nueva. Cero deuda, USA va a quedar en cero. Aparte de todos los recortes que están haciendo. Avivamiento, va a haber un gran avivamiento económico. Las naciones dirán, cómo no vimos antes esto? ¿Cómo no vimos esto? ¿Cómo no vimos antes? Dios dirá, yo lo hice. Este descubrimiento será en Florida y en otros 3 estados. Está hablando King Clement. También dice él, porque son muchas profecías, que la humanidad va a vencer 3 virus. Ya pasó el coronavirus. Van a venir 2 más. Hay muchas cosas interesantes. ¿Eh? Déjenme hablarle de otras cosas que tienen que ver con el futuro. Miren, King Clement dice, habrá una gran interrupción mundial. Y no dice más, no da ninguna explicación. Pero de esa gran interrupción han hablado muchos profetas modernos y también han hablado gente del poder oscuro, pero también han analizado alguna gente que tiene agudeza mental en que va a suceder lo siguiente. Este es un resumen de esto va a pasar en el futuro. Puede ser en 2 años, 3 años, no sé. El poder oscuro prepara, el poder diabólico de los reptilianos que manejan el mundo, preparan. Va a venir una llamarada muy fuerte solar, pero no como para destruir no como para destruir las comunicaciones. Pero ellos se van a aprovechar y van a apagar la internet, las comunicaciones de radio, las comunicaciones de televisión. Vamos a volver como 100 años para atrás. No vamos a tener nada de eso. Y esa es la gran introducción que habla King Clement. Otros hablan de gran apagón. No es un apagón de oscuridad, tiene que ver con las comunicaciones. Y hay varios que hablan. Hay un peruano experto en eso, Miklos no sé cuánto se llama, Miklos no sé cuánto, que muchas veces sale en los foros, es muy inteligente este peruano, y dice el gran reseteo mundial. En ese momento se va a perder todos los papeles. Si usted tiene una casa, guarde sus papeles, porque no va a haber internet, no va a haber nada. Porque es una forma ya de controlar a la gente, es una forma ya de controlarla. Lo que pasa es que después va a haber un gran reseteo mundial. Después, en el foro de Davos, que es absolutamente luciférico, hay una frase de una, no sé si es noruega, que hizo como las bases del foro de Davos, dice, no tendrás nada y serás dueño de todo. Mire, qué increíble, no tendrás nada y serás dueño de todo, porque todas las cosas serán comunes, o sea, le van a quitar todas las propiedades y va a haber un comunismo, cosas comunes, pero tecnológico. O sea, ya viene prácticamente, va en camino en ese momento, después del reseteo mundial, después que se acabe todo ese apagón que va a ser meses para recuperarse, que van a empezar a recuperarse lentamente, todas las cosas se perdieron, nunca más van a ser. Se va a perder el dinero, se van a perder las propiedades, entonces hay que guardar todas esas cosas. Al menos uno podría demostrar qué es lo que es de uno, todo esto es de uno. Y no vas a tener nada, pero vas a ser dueño de todo y vas a ser feliz con eso. Y ahí esa persona hizo todas las bases de eso, que es como una sola cosa mecánica. Mire, yo una vez vi una película, pero lo increíble que fue hace como 40 años. Y esa película daba como el mismo tema. Había habido como un gran cataclismo mundial en la Tierra, producto de una guerra nuclear. Y afuera estaban los mutantes, los que estaban. Y había una ciudad como una cúpula, así, que se estaba como protegiendo de la radiación, un montón de cosas. Y en esa ciudad como cúpula
había una pelota que controlaba y controlaba a toda la gente. Entonces, todos tenían un número en esa gran ciudad. Todos tenían un número. Por ejemplo, decía, la número 553, hoy día te toca hacer el amor con el 348. Hoy día, este es tu, lo que va a hacer hoy día. Va a ir a la piscina, hacer este otro, entonces, en un mundo totalmente controlado. Pero por ahí empezaron unos que no les gustaba eso, porque como se sentían, o sea, no se sentían libres, ¿no? Y empezaron, y claro, el control siempre estaba detrás de ellos, empezaron a estudiar cómo salirse de esa ciudad, hasta que se lograron salir, fueron donde los mutantes eran personas, sí, pensaban y todo, pero tenían radiación, estaban enfermos. Y con esos mutantes llegaron a la ciudad y la destruyeron completamente. Y los mutantes, la gente que sale de esa ciudad nunca envejecía. Nunca, porque toda la tecnología los mantenía por ahí, eternamente. Y cuando van a la ciudad de los mutantes, encuentran viejos, uy, le tocaban las barbas, uy, qué increíble. Así que se envejece, no teníamos ideas. Van a la realidad, bueno, una realidad distinta a la que hay ahora. Pero muy parecido al foro de Davos, que las bases las creó una como una noruega, una finlandesa, no me acuerdo, en que todo es reseteado. Tú no, tu propiedad es de todos, tú tienes un número, tú no puedes ni comprar ni vender, como dice la Biblia, no podías ni comprar ni vender si no tenías la marca de la bestia, en la mano y en la frente. ¿Y con el coronavirus qué pasó? Cuando te fallaba la mano, le ponías en la frente. Es como una especie de experimento, como hagamos a ver un experimento si resulta. Pero este tipo que se llama Clement, dice que la humanidad va a vencer 3 virus, los va a vencer. Ya vencimos uno, ¿cierto? Pasamos el coronavirus. Pueden haber. Este tipo ha sido extraordinariamente acertado en sus profecías, acertado. Entonces, estos tipos tienen contacto con el Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo. Dice, ya, pero continuación de la profecía 2006 de King Clement. Muchos creyentes se acordarán de Clement e invertirán en esta nueva energía. Esto lo dice él. Lo decía porque ya murió. Yo creo, este es un comentario mío, yo creo que es algo superior al fracking. Él dice que se va a encontrar una energía en la piedra. Yo pensaba que era el fracking. ¿Sabes lo que es el fracking? Estados Unidos en un momento fue independiente de petróleo del mundo porque hizo un sistema con agua a presión, con compresores, que las metían en la piedra para abajo, para abajo, para abajo, iban rompiendo las piedras y sacaban petróleo de mucha profundidad. Y los ecologistas dijeron que eso era malo, entonces Estados Unidos, a través de eso que lo hacían en Texas y otros estados más, está haciendo independiente, no le compraba prácticamente, en el gobierno de Trump no le compraban prácticamente petróleo a los árabes, y Biden lo paró. Lo paró y otra vez Estados Unidos incluso le compra petróleo que lo tiene que refinar 2 veces a Venezuela porque es sucio. Le compra muy poco, creo que un 10%, y el otro se los compra a los árabes. Esta energía va a ser independiente a Estados Unidos, no, pero no es el fracking. Ahora ya estoy seguro que no es el fracking, es otra energía. Muchos creyentes se acordarán de Clement e invertirán en esta nueva energía. Yo creo que es algo superior al fracking. Después dice, árbol del roble. Dice él que en aquellos días en que comienza el avivamiento de cristianos, avivamiento es como quien dice, como que miles de personas se empiezan a convertir, porque empiezan la cubierta de esas esencias mentales demoníacas, empiezan a irse porque ellos no soportan la santidad. Entonces cuando se empieza a santificar uno, otro, y empiezan a huir, y la gente empieza a entender. Se lo voy a explicar de esta forma, mire, se lo voy a explicar de esta forma. Mire qué interesante. Hace muchos años, en Corea, no lo tenía pensado, pero a tratar de ser lo más cortito posible. En Corea, hace muchos años, deben haber sido más o menos unos 30 años atrás, aparece un señor que se llama David Yonggi Cho. David Yonggi Cho. Corea era un país tercermundista. No era muy avanzado en ese tiempo. Y David Yonggi Cho se enfermó gravemente y en un hospital fue desahuciado y empezó a clamar. Clamó primero a Buda, porque eran budistas ellos, los coreanos. No pasó nada.
y ya desahuciado en el hospital, clamó a Jesús, dice que vino alguien y le puso las manos y lo sanó. Y David Yonggi Cho vivía en Seúl, y David Yonggi Cho se compró una carpa harapienta llena de andrajos, la compró a un circo. Y en esas carpas empezó él a orar. Iba donde una persona, donde una mujer, y le decía, ¿usted tiene problemas? Sí, mi marido acá. Sí, yo hay gente donde tenía problemas. Mi marido alcohólico, mi marido me pega. Oremos y va a cambiar su situación. ¿Y qué va a cambiar? Y llegó un momento en que, igual que Elías, él hace un desafío a los monjes budistas. Dice, aquí, porque los monjes budistas lo venían a molestar a él, porque empezó a avanzar y a tener más gente. Y de repente los budistas le dijeron, nosotros llevamos aquí no sé cuántos años, 3000 años, pues, y usted acá acaba de sacar una religión nueva que no tiene nada que ver con nosotros. Váyase de aquí. No quieren echar. Entonces dijo, le hago un desafío. Igual que Elías, cuando Elías desafió al profeta de Baal. Dijo, ¿ven esa mujer que está toda doblada ahí, que es de nacimiento? Oren ustedes. Hagan todos los enjuagues, todos los menjujes, un mes. Y yo también en mi carpa. Y empezó él, empezó a ayunar y todo. Dice que en un momento, está orando, se le aparece una mujer muy linda, tiene un éxtasis, y se le aparece una mujer muy linda y le dice, no, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que pelear? Cohabitemos. No, tú eres el diablo. Y en el momento se transforma en una culebra, un reptiliano, y dice que le toma el cuello para ahorcarlo y se está perdiendo el aire. Y empezó a clamar a Dios hasta que eso desapareció. De ahí para adelante vino el avivamiento más grande. En un momento cuando se acercó el mes, di cuenta David Yonggi Cho que ya murió, logró tener 1.000.000 de creyentes, 1.000.000, y se compraba montañas para orar. Es que lo quiere contar el poder de la oración. Fíjese que llegó a tener 1.000.000 de hombres que muchas veces lo lanzaba por meses en las montañas a orar. Es un país budista. En tiempos de él se hizo rico, Corea, empezó a sacar a la Kia, la Hyundai, y empezaron las fábricas, y Corea se transformó en un país tan desarrollado como es ahora, desde el tiempo de David Yonggi Cho, un país que era dice que eran puros maleantes, y subdesarrollado, tercermundista. Porque la riqueza está también relacionada muchas veces con buscar lo bueno, con buscar a Dios. Estados Unidos fue rico porque fue un país pionero de Dios. Mientras buscó a Dios fue rico. Ahora se va a ir al hoyo, si no busca a Dios. Ahora, David Yonggi Cho dice que al mes, viene una turba a destruir la carpa. Yo lo vi aquí en Chile. Llenó el Parque Elixir. Solamente he visto 2 personas que llenaron el Parque Elixir, estos grandes predicadores, David Yonggi Cho de Corea y de Puerto Rico. Nunca he visto llenar ese elipse donde desfilan los milicos aquí en el Parque O'Higgins. Lo llenó, 150.000 hombres, lo llenó. Y lo llenó también Gigi Ávila. Ahora, dice que venía una turba como a destruirle el templo. Y dije, aquí vienen los budistas a matarme y a destruirme. Porque no... Y venía una mujer caminando, la primera que venía gritando. Y le dije, esta cara es conocida. Y entonces él dice, oye, yo te conozco, ¿quién eres? ¿Qué vienen a hacerme? No, si no lo venimos a destruir, venimos a destruir a los budistas. ¿Por qué? Porque yo soy la mujer entera doblada. ¿Y cómo estáis ahora así? Acuérdense que él era un hombre que era budista y no tenía tanta experiencia con los milagros. Porque fuiste tú mismo, le dijo, fuiste tú mismo a mi casa y me dijiste, levántate y estírate y anda. Y ahí entendió que era Jesucristo, porque él nunca había salido de la carpa, había estado en ayuno y ahí. Y partieron y quemaron las cuestiones budistas, se fueron, y de ahí para adelante la carpa se llenó de lleno. El hombre llegó a tener 1.000.000 de creyentes en Corea, en Seúl. Y llegó un momento en que le compraba montañas de oración, y aquí viene esto, el poder que cambia la oración. Que cuando, quiero entrar, cómo esa cubierta se puede sacar, esa cubierta de las esencias mentales que no dejan pensar a la persona al lado bueno, porque la mente puede tomar lo bueno o lo malo, pero si está lo malo sobre él, van a agarrar lo malo nomás. ¿Qué pasa? Que él empezó a hacer campañas evangelísticas en Corea también, después las hizo en Japón. Y justo yo viajé a Japón porque estaba trabajando con una empresa japonesa, cuando me pasan a mí un panfleto de que iba a haber en el mismo estadio que jugó Colo-Colo, con
con cruz, con estrella roja, me acuerdo, de Yugoslavia, que era campeona de Europa, Chile, Colo Colo fue campeón de América, jugaba. Justo me pasan a mí porque andaba en Japón, andaba trabajando para lo que yo trabajaba, andaba ahí. Y él cuenta, él cuenta que cuando los soldados que estaban en Alemania, cuando cae el muro, norteamericanos se los llevan a Corea, los soldados, llegando a Corea, se convierten, les predican la palabra y no entienden. Los mismos soldados norteamericanos decían, ¿por qué? Cuando estaban en Alemania y nos predicaron lo mismo, no entendíamos. Y David Yeshua le dice, porque aquí los aires están muy limpios, los espíritus, las esencias mentales se han retirado por la oración. Y la gente queda libre, la mente queda libre, la gente entiende la palabra. Entonces empezó a llevar, él pescaba, por ejemplo, como cuando se fue a Japón, arrendó un hotel, una pieza, y orando, se le aparece el príncipe de Japón y también lo trató de matar. Y entonces, espiritualmente, entonces él logra salir adelante ahí, y cuando logra salir adelante, empezó a llevarse diputados y senadores a Corea. Le predicaba en Japón y decía, no, yo soy budista, no entiendo nada. De repente, pasado un tiempo, y dice, te pago un viaje a Corea. Ya, partía para allá. Llegando allá le predicaba la palabra y entendía. Entonces David dice, el senador o diputado japonés decía, ¿por qué cuando me lo predicaron en Japón no entendí nada? ¿Y por qué cuando llegando a Corea entendí? Porque aquí los aires están muy limpios. Y ese es el trabajo de la oración. Ese es el trabajo de la oración. Y cuando empiezan multitudes a convertirse, los espíritus inmundos que no soportan al Espíritu Santo, que no soportan lo bueno, no soportan los santos, porque son inmundos, lo que les gusta es la maldad, empiezan a huir. Y la gente empieza a quedar libre. Y entonces le estoy explicando esto que no lo tenía yo acá. Pero es un caso muy extraordinario. Él mismo lo contó aquí en Chile cuando estuvo acá. Contó en Chile cómo Corea, en poco tiempo, de un país tercermundista, Seúl, que era una ciudad de puro maleante, se transformó, como en un momento fue la cuarta economía del mundo, con empresas grandes y todo. Y hoy día es un país muy avanzado.